Por el sacrificio de Jesucristo nosotros tenemos el libre acceso al Padre, al Creador, al Señor, al Rey. Esto significa o esto implica que porque Jesús pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, usted y yo podemos comunicarnos, podemos entrar en la presencia de Dios a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque Él nos espera y Él nos recibe con los brazos abiertos y está dispuesto a escucharnos. Pero necesitamos tener esta actitud de acercarnos a Dios. Todavía en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, hay una advertencia muy interesante que dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, entre cuanto o por en cuanto se deja encontrar. Y este llamado del profeta Isaías es a que nosotros aprovechemos esta gracia de Dios para buscarlo a Dios mientras todavía Él se deje encontrar. Esto nos da a entender que va a haber un momento donde tal vez sea difícil encontrar a Dios. Entonces hoy es el día que Dios te ha regalado para que entres en su presencia y te goces en su presencia, les presentes tu vida, tus cargas, tus problemas, tus dificultades y le des gracias a Dios por todo. Hoy es el día. La idea central es mostrarnos que por causa de un hombre entró el pecado en la vida, entró la maldición de la separación con Dios. Por causa de un hombre entró todo lo que estamos viviendo y el juicio y la condenación. Pero también la buena noticia es que por causa de uno, muchas transgresiones, muchos pecados han sido liberados por causa de uno. Y ese uno es Cristo. Entonces comencemos la primera parte. Dice así, el versículo 12 del capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Hay tres palabras que me gustaría que usted pueda identificar en toda la sección que vamos a leer en esta mañana. Siempre separamos las palabras claves, porque las palabras claves que aparecen en cada capítulo o cada sección que leemos, de alguna manera nos ayudan a comprender mejor el contexto de lo que estaba pasando. Y hay tres que yo quiero definir en esta mañana. La primera de ellas que aparece es pecado. Cuando hablamos de pecado, ¿a qué nos referimos con pecado? Pecado es errar al blanco. La pregunta es, ¿cuál es ese blanco? ¿O cuál es ese foco al cual erramos, por lo cual nosotros pecamos? Cuando nosotros volvemos al principio de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, del versículo 18 en adelante, decía que todos habían cambiado la gloria incorruptible de Dios, del Creador, por dar gloria a lo creado, siendo que Él se manifestó a todos, por lo cual eran o somos todos inexcusables. Entonces el blanco al cual nosotros erramos cuando pecamos en cualquier acción es la gloria de Dios. Porque todo ser humano existe, vive y respira con un solo propósito. Es para la gloria de Dios. Si vemos Colosenses capítulo 1, verso 16, dice que todo fue creado por y para Él. Todo lo que existe. Cuando nosotros especificamos el pecado, ya sea robar, matar, adulterar, engañar, estamos hablando apenas de las consecuencias del pecado. La raíz del pecado es no darle la gloria a Dios. Y cuando nosotros cometemos algún acto que erra al blanco, estamos haciéndolo para nuestro propio beneficio. Es por eso que se convierte en pecado, porque yo no me creé a mí ni para mí, fui creado por y para Dios. Y ese es el llamado general de la humanidad. Entonces volvemos al versículo 12 del capítulo 5. Por tanto, como el pecado, el errar al blanco, entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es este hombre al que se refiere Pablo? Es Adán. El núcleo o el eje del pecado de Adán y Eva fue que ellos buscaron satisfacerse a sí mismos, independiente del mandato de Dios, porque ellos ya sabían lo que debían hacer, pero prefirieron darse la gloria a sí mismos, es decir, satisfacer su propia necesidad, pasando por alto la orden que Dios le había establecido. Por eso es que cualquier acción, llámele como usted quiera llamarle, es solamente la colita. El centro está que nuestro corazón está volcado a nosotros. Por eso nosotros enseñamos siempre, cuando una persona viene a la iglesia, si una persona dejó de fumar, o si una persona dejó de tomar de la manera habitual como la que tomaba antes y se emborrachaba, si una persona que antes era violenta dejó de ser violenta,
y cambió algunos hábitos, pero en su corazón todavía no entendió que debe vivir para la gloria del Señor, esa persona no está convertida. Apenas se ha vuelto una persona políticamente correcta. Y tal vez lo que te voy a decir ahora te va a sorprender, te va a escandalizar un poco. Pero no es novedad el dejar de fumar, por ejemplo. No hace falta venir a la iglesia para dejar de fumar. Porque sabemos que hoy por hoy hay un montón de terapia de gente que ha dejado de fumar y no ha venido nunca a una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es una terapia física ni mental. La iglesia es un hospital espiritual para restaurar nuestra alma y volvernos al principio de todas las cosas, que es el hombre glorificando a Dios con todo su ser. Más o menos. Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, fíjense cómo fue un efecto dominó. Primeramente por el pecado de Adán y Eva, que por favor, permítame ser redundante en esto, no podemos minimizar. No fue apenas una mordidita. Por una mordidita tanto problema. No fue apenas una desobediencia. El hombre, conociendo a Dios y el Dios revelado, le dio la espalda y buscó su propia gloria. Y por causa de este pecado entró la muerte en toda la humanidad. Y cuando hablamos de la muerte, yo quiero hablarte de 3 tipos de muerte, bien rapidito. La primera muerte que entró es la muerte espiritual o separación de Dios. Acuérdate vos que Adán y Eva, ellos gozaban de la presencia plena de Dios. Convivían en una paz plena porque todo estaba bien con el Creador hasta que el pecado entró. Cuando el pecado entró, la primera cosa que se quebró fue la relación del hombre con Dios. Comienza la primera crisis existencial de la humanidad. El hombre se pierde a sí mismo. Te doy el ejemplo. El hombre peca, se esconde de Dios. Entra Dios en el paraíso y pregunta: Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba? ¿Será que el soberano no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía. Entonces, ¿por qué le hace esa pregunta a Adán? Porque Adán ya no sabía dónde él estaba. Porque el hombre, por causa del pecado, la primera cosa que ha perdido es la comunión con Dios y se ha perdido a sí mismo. Desde el momento que el hombre perdió la comunión con Dios, todo cayó en efecto dominó y comenzó la crisis existencial mundial. Y comenzó la muerte espiritual. Nosotros somos tripartito, ¿ok? Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. En esto podemos estar de acuerdo o no, no hay problema. El cuerpo es lo que ustedes están viendo ahora. El alma es donde se centran nuestras emociones, el cual está conectado con nuestro espíritu, y nuestro espíritu es lo que se comunica con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, la primera consecuencia del pecado fue: murió el espíritu. Es por eso que Efesios capítulo 2, versículo 1, comienza diciendo que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. La palabra muertos significa literalmente el cese de la existencia, de alguna manera. Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos como muertos espiritualmente. La verdad de la milanesa es que todos nosotros nacemos con esa muerte espiritual. Es por eso que cuando uno nace sin la posibilidad de comunicarse con Dios, nace incomunicado con Dios. Nace bajo la ira de Dios. Y nace con un solo destino, y es la condenación eterna. Por causa de un hombre entró la muerte espiritual. Todos nosotros nacemos muertos espiritualmente. La segunda muerte a la que se refiere es a la muerte física. Pero por causa del pecado entró la segunda muerte, la primera espiritual, la segunda física. Todos nosotros vamos a dejar el cuerpo. Es por eso, mis queridos amigos y hermanos, que aquellos que están pasando por una enfermedad difícil, yo quiero decirte en esta mañana, primeramente, que Dios tiene el poder para sanarte. Eso ponételo en la cabeza. Una palabra de Él es suficiente. Dios puede hacer un milagro y te puede sanar hoy si Él quiere. Pero como decía una escena de una famosa película que me gusta mucho, donde el actor Jack Nicholson se había salvado de un accidente, él dijo lo siguiente, y me quedó grabado eso: me salvé de este accidente para morir otro día. Escúchame, por favor. El mayor problema no es la enfermedad que puedas estar pasando, porque Dios te puede sanar hoy y te vas a morir mañana igual de otra cosa. Pero vas a morir. Esto es como en la mafia. De aquí nadie sale vivo, gente. Esa es la segunda muerte que ha entrado. Por eso que las enfermedades no son nuestro mayor problema, porque igual esta ropa se va a quedar. Y la tercera muerte es la condenación eterna.
En Apocalipsis capítulo 20 vemos que la Biblia habla del lago de fuego que está preparado para todos aquellos que están condenados. Estas tres muertes, espiritual, física y eterna, la separación de Dios, ha entrado en la humanidad por causa de un hombre y todos hemos sido alcanzados y hemos sido contaminados por causa de este pecado. Y de repente es la raíz de muchas de las circunstancias que estamos viviendo hoy por hoy, de la falta de paz, de la falta de tranquilidad. Yo sé que a veces es más fácil culpar a lo que nosotros podemos ver. Principalmente cuando hablamos en el matrimonio, a veces nos peleamos con mi esposa, tenemos peleas naturales, o nos discutimos o no estamos de acuerdo, o a veces cuando de repente no estoy de acuerdo con mis hijas o no están de acuerdo conmigo, porque obviamente no soy monedita de oro, ¿verdad? En ninguno de nosotros. Y pasamos aflicciones diarias. La raíz de nuestro problema, por favor, grábense esto en esta mañana, no están en los detalles ni las acciones diarias. Hay un núcleo, hay un centro de todo eso. El eje de todo es el pecado que entró en el mundo por causa de un hombre, Adán. Porque Adán pecó, todos nosotros somos pecadores hoy por hoy. Y no vale estar culpándole a Adán, ¿eh? Todos nosotros estamos acusados de pecado. Versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Lo que Pablo está apenas explicando es que aunque la ley, ¿a qué ley se refiere? A la ley mosaica, a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos. Aunque la ley todavía no estaba, ya era pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán y Eva era cambiar la gloria de Dios en buscar su propia satisfacción. Y recuerden bien esto, por favor. El núcleo de todo era no darle la gloria al Señor. La desobediencia, gente, fue apenas una colita de la idea central. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no estaba la ley. ¿Para qué servía la ley? ¿Sabes cuál era el propósito principal de la ley? Mostrarle al propio hombre la incapacidad que tiene de poder obedecer a Dios por sus propios medios o por su propia fuerza. Dios desde el principio mostró al hombre que es incapaz de agradar a Dios con sus actos, con sus obras. Yo les dije al principio de este video que vamos a ver tres palabras importantes en esta mañana. La primera de ellas es pecado, que ya lo definimos, es errar al blanco y ya hablamos del eje del pecado. La segunda es la muerte, ya hablamos de las tres muertes. Y la tercera palabra que podemos de alguna manera quitar de este pasaje es la palabra transgresión, que viene de transgredir. Y la palabra transgresión básicamente significa traspasar un límite o traspasar algo delineado. Y cuando hablamos de transgresión aquí, estamos hablando de la transgresión establecida por Dios. Adán es la figura, es la ilustración del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? El propio Dios en forma de hombre, Jesucristo. Adán es un extremo, Cristo es el otro extremo. Adán es la puerta de salida. ¿Por qué la puerta de salida, mis queridos? Porque por causa de Adán, todos nosotros hemos sido expulsados de la gloria de Dios. La buena noticia es que hay una puerta de entrada y la puerta de entrada se llama Jesucristo. Por medio de Cristo, esta paz que hemos perdido, podemos volver a alcanzarla. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la única puerta. Él es el único camino, no hay dos. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Ustedes sabían que este pasaje del 12 al 21 es conocido como uno de los más enigmáticos de todos los pasajes del apóstol Pablo? Porque hace un paralelo muy interesante, de un extremo al otro, diciendo lo siguiente. Voy a ver si consigo explicar. Miren, por causa de un hombre entró mucho pecado para todo el mundo. Pero por la causa de la acción de un solo hombre, entró la justificación y el perdón de muchos pecados. Un pecado bastó para contaminar a toda la humanidad. Una acción bastó para limpiar de muchos pecados a toda la humanidad. Otra vez el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. La palabra don significa regalo no merecido. Entonces, por causa de un pecado vino el juicio para todos los hombres. Todos nosotros nacemos, por favor escúchame esto, nacemos pecadores.
El salmista David todavía se fue un poquito más para atrás cuando en el Salmo 51, versículo 5, él dijo lo siguiente: en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Desde el momento cero de la concepción nosotros somos pecadores, estamos muertos espiritualmente, alejados de Dios, bajo la ira de Dios, y nacemos de esta manera. Nadie nace hijo de Dios, nadie nace cristiano. Nosotros experimentamos la transformación y el ser adoptados o hechos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso que Juan capítulo 1, verso 12 dice: a todo aquel que me recibe y cree en mi nombre, le doy potestad, poder de ser hecho hijo de Dios. El sacrificio de Cristo tiene el poder para declararnos justos delante de Dios, aún siendo pecadores. Y decíamos en varias oportunidades que el declararnos justos es una declaración legal y es una declaración perpetua, es una vez y para siempre. Es una declaración de que nosotros, aún siendo pecadores, por la fe en Cristo somos declarados justos. Escuche, no es ser hecho justo, porque ser hecho es una cosa, ser declarado es otra cosa. A pesar de los muchos pecados que entraron por causa de Adán, y todo el caos que se desató, y la maldad del hombre, y la perversión humana, la buena noticia es que por el sacrificio de Cristo fue suficiente para que nosotros seamos limpios de todo pecado. ¿Y por qué bastó Jesucristo? ¿Por qué Él fue suficiente? ¿Saben por qué? Y volvemos al principio. Porque Jesús no fue apenas un simple hombre que caminó sobre esta tierra. Jesús fue el propio Dios hecho hombre. Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Él es el regalo, Él es el don inmerecido. ¿Por qué lo hizo? Nunca vamos a poder explicarnos, pero lo hizo por usted y por mí. Y hoy lo único que nosotros podemos ofrecerlo, darle a Dios, es nuestra fe en ese sacrificio. Bueno, en medio de estas circunstancias yo quiero invitarte, quiero animarte. Si usted todavía no tuvo una experiencia con Cristo, entréguele su vida al Señor. Y crea que el sacrificio de Él fue suficiente para perdonarte y darte la entrada a su presencia. Y si usted, mi querido hermano que me está escuchando, ya tiene años dentro de la iglesia, vuelva a recordar, que el principio de todo es vivir para la gloria del Señor, porque es la única razón para la que hemos sido creados. Por lo demás, deje todo en manos del Señor. Él es el que ordena, Él es el que direcciona, y de Él vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.